Bueno, ¿de qué Mundo Digital, Ciencia y Salud? Que recuerden que es una variante de Mundo Digital, Ciencia y Tecnología, por lo cual lo va a encontrar también en los medios que habituales publicamos. Vamos a hablar de lo que ya anunciábamos en la primera parte del programa, de los peligros que tiene la automedicación, y también vamos a hablar de los peligros que tiene la búsqueda de enfermedades propias en la red, a ver qué tengo. Y preguntarle pues a quién no se debe, porque como en todo, en las redes hay todo tipo de gente y todo tipo de consejos que algunos pueden incluso ser bastante graves. Lógicamente continuamos con nuestros mismos invitados, los colaboradores, y los voy a presentar rápidamente. Voy a empezar con Ana Navarro Lula, doctora en farmacia, abogada, experta en exportación internacional, te has dedicado al mundo de la política mucho tiempo, o sea, de todo. Un todoterreno. Pero total. Y Salvador Doblas es doctor en la ciencia de comunicación, sí, profesor, por lo tanto, especializado en comunicación sanitaria, comunicación y salud. Exactamente, que además ya hablaremos en el próximo programa de una tesis que has hecho, muy interesante, lo dijimos al comienzo, y que bueno, pues también va a estar para aportar su granito de arena para esta conversación. Vámonos a aquella parte de la mesa. ¿Los presentas tú? Pues mira, tenemos por un lado a Rafael Rodríguez Quesada, que es director de QFC Comunicación, compañero... Sí. Casi, jefe, casi, pero bueno. Sí, compañero mejor, ¿eh? ¿La has escrito él? ¿Lo has escrito él? Pues Javi, macho. Bueno, es que tengo, como estábamos en un programa de salud, pues un poco letra de médico, ¿eh? Claro, y tú me cambias los papeles, yo te los cambio a ti, y yo encima que no veo, pues hay que decir que el programa lo co-dirigimos o lo co-volvemos locos. Lo volvemos locos siempre. Y luego tenemos a Javier Alegre. Esto sí está bien escrito. ¿Sigo esto yo? Sí. Director nacional de OnTour Activa Mutua, que es una mutua en concreto. Esta parte que él lleva se dedica a en el sector turístico, y también tiene mucho que aportar, porque antes de hacer el programa me estaba comentando algunos casos especiales de personal dentro de su actividad en la turística, y vamos primero a poner un poquito de antecedente en el tema. Como decía al principio, problema de automedicación, es decir, cuando uno decide qué se toma, o a lo mejor no decide qué se toma, sino cómo se lo toma. Y lo segundo es, me duele aquí, o me ha salido un bulto aquí, voy a mirar el RDBB que tengo. Lo más seguro que tengas es lo peor que puedas tener. Eso es lo más peligroso, porque además, como todo lo que está en la red es verdad para todo el mundo. Exactamente. Puedes contar lo que la película que quieras contar en la red, que cuando lo lees te lo crees. Señores, no, para eso están los profesionales tanto de cada sector: medicina, ingeniería, fontanería, de lo que necesiten en cada momento. Y los medios de comunicación. Mi cuñado, sí, que sabe, y luego se muere al día siguiente. Yo creo que deberíamos empezar con Ana. Ana, tú que estás al frente de la farmacia, ¿tú detectas cuando alguien se automedica y cuando se está tomando las cosas como debe, o te vienen a preguntar? Constantemente, las preguntas son constantemente, y nosotros agradecemos las preguntas por varios motivos: porque somos profesionales del medicamento, y porque gracias a nuestros consejos pues evitamos que se colapsen las consultas de las primarias de los centros de salud, a lo mejor para un simple dolor de garganta, sin patología de fiebre ni nada. Entonces pues eso es perfecto. Lo que no es tan perfecto es cuando una persona que ya ha tenido un dolor de garganta en un momento determinado, y que en algún momento pues le recetaron un antibiótico, pero claro, era porque tenía fiebre y llevaba ya un mes y tal, y dice: tengo en casa un antibiótico, una amoxicilina o algo, pues me duele la garganta, pues yo me lo voy a tomar para que se me quite el dolor de garganta. Y ahí es cuando entra el peligro de la automedicación. Estamos los médicos, estamos los farmacéuticos, pero los ciudadanos no saben a lo mejor que un antibiótico es una sustancia que se dedica a matar bacterias, y que las bacterias son unos organismos muy listos. De hecho, conviven con nosotros desde hace 3.500 años antes de que naciera la primera imagen de hombre o parecido a hombre. Ya estaban las bacterias. Son muy listas, son capaces de mutar y de adaptarse y de resistir, aunque no las veamos. Y entonces, cuando ven que hay una sustancia que les está atacando, pues automáticamente se defienden. Y la forma de defenderse las bacterias es hacerse resistente a esa sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se toma por primera vez un antibiótico y se lo toma el tiempo que es necesario para eliminar todas las bacterias del organismo, pues perfecto. Pero cuando no se lo toma todo el tiempo, ni a las horas que son indicadas, ni en las dosis prescritas, es decir, una cantidad fija cada 8 horas o cada 12 horas y durante 7 días, por poner un ejemplo, pues esa bacteria
algunas se mueren, otras se vuelven más débiles, pero al final, si no continúas con todo el tratamiento, quedan algunas vivas que vuelven a resurgir y que de luego cuando resurgen ya tienen memoria, se acuerdan del antibiótico que les ha atacado antes y entonces resisten a él automáticamente. Claro, normalmente cuando uno piensa en la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos, lo primero que piensa es, uy, es que tomamos muchos antibióticos. No, es que tomamos mal los antibióticos. ¿no? Exactamente. Que Los tomamos muy mal. Por mucho que se le dice a un paciente, tiene usted que tomar lo que le ha dicho el médico, que son 7 días, 3 veces a la semana, aunque se encuentre bien, porque es muy probable que un antibiótico actúe rápidamente y en 2 días esté perfecto. Por favor, tómeselo los 7 días, pero es difícil que el ciudadano cumpla eso, porque bueno, el antibiótico pues también hace daño al estómago, tienes que acordarte y bueno, cuando ya estás bien, pues deja de tomarlo. Además, Y lo peor, lo guardas en casa, en el botiquín, y se queda allí. Y te ahora, automedicas. Claro, la próxima vez ya no van a comprar otros, ya viene la automedicación para una patología que a lo mejor no tiene nada que ver con la que tenía cuando se le recetaron ese antibiótico. es una de las razones por las cuales están obligados, o sea, ellos no pueden vender antibióticos si no son recetados por el médico. Hablaba antes Javier conmigo allí fuera, antes de entrar a grabar aquí, que había también problemas con el tema de automedicación, ¿no? También para una mutua, ¿no? Es decir, para el ámbito laboral nos vamos encontrando, efectivamente ahora nace una cultura de la evitación de la baja, de la sustentación del puesto de trabajo, evidentemente ese puesto de trabajo fluctuante, como por ejemplo en ese sector que yo represento, que es el de la hostelería, la hotelería, y hay unas líneas estratégicas que son las camareras de planta y los recepcionistas, que sirven para todo, ¿no? Los recepcionistas hoy en día sirven para todo. Bueno, pues estos dos sectores, dentro del mismo sector de actividad, descubrimos alarmantemente hace unas semanas que se automedican. Es decir, las camareras de planta suelen ser personas, mujeres y de más de 45 años que mantienen una actividad por encima de 18 habitaciones por día y demás, pero tienen unos problemas familiares que son las resistentes. No pueden darse de baja, no quieren darse de baja, no quieren decirle a la empresa, óigame, yo tengo unos problemas o unos trastornos musculoesqueléticos que ya nos encargaríamos nosotros dentro de nuestros protocolos de detectar, asistir y rehabilitar. Y se automedican. Claro, para decir, me duele, me tomo algo que me quite el dolor y sigo trabajando. Y sigo trabajando. Claro. Y esto es peligrosísimo, porque no van a darnos nunca el verdadero perfil de la situación que sucede. Cuando va a llegar la baja, o cuando tiene que llegar el momento de la baja, resulta que está, por decirlo así, viciado por una actuación anterior de automedicación. Tanto estos como los recepcionistas, porque sufren unos problemas de presión, de estrés, de gestión del estrés. ¿Qué patologías? Y se automedican para el estrés. A ver, perdónate, corte, ¿qué patologías son las que habitualmente tienen tanto unos como otros en el sector? En el sector hostelero, el 35% de las bajas vienen provocadas por los trastornos musculoesqueléticos. El 18% de las bajas vienen generadas por golpes, caídas al mismo nivel y cortaduras y quemaduras. El 25% evidentemente siempre está relacionado con la seguridad vial. Tengamos en cuenta la temporalidad de los hoteles, las distancias, y viene gente a trabajar en temporada de fuera y esto suele ser un problema. Pero es que tenemos un 23% en aumento en administrativos, recepcionistas e incluso gerentes de hoteles. Ahora ya no hay aquellos directores tradicionales, que el director del hotel, que realmente era casi el empresario del hotel, el dueño, ya esa figura cada vez va existiendo menos. Gerentes que están absolutamente sometidos a una serie de presiones y de baremos, que padecen trastornos psicosociales serios. Estrés. ¿Y estos Pero ¿cómo pacientes? se pueden, perdona, una pregunta, no se pueden automedicar para el estrés? Sí se automedican.
se automedican con ansiolíticos, se Pero eso automedican con... Sí, que se piensan automedican que- pobremente, que ellos Pero piensan... no se pueden adquirir sin receta, o sea, eso sí que está Bueno, hija, completamente pero Creo que nos pasa damos igual que con los controlado, antibióticos. porque- Te Pero lo no- mandan, te sobra y Claro, Y ahí bueno, queda. tú lo has dicho antes. Siempre hay un ratio, siempre hay un stock en casa, en una cesta, en un armario, de aquellas medicaciones que nos recetaron para temas puntuales y específicos, ¿qué tal? Bueno, pues se tira de ello. Y es curiosísimo. Claro, evidentemente, no solo no es eficaz, sino que es empeorante, sobre todo en el tema de psicosociales, es empeorante de la situación. más cara, Y quizá, luego la es muy enfermedad. difícil analizar el tema, retomarlo, tratarlo y generarlo. Lo hacemos. Os voy a poner un dato curioso, y es que también nos dedicamos a labores divulgativas. Hoy estamos haciendo una labor divulgativa y educacional, dentro que es lo que nos permite nuestro Ministerio, ¿no?, de Empleo y Seguridad Social. Hay una ponencia estrella en gerentes de hotel y en gerentes de campos de golf, que es la gestión y acotamiento de los riesgos psicosociales y de la gestión del estrés. Y decíamos, los campos de golf, pensábamos, hombre, los gerentes de campos de golf son unos tíos que no te... Exacto, Bueno, pues tranquilito. realmente Muy bien. dicen ellos, no, cada asamblea general de las asociaciones de campos, que estamos en todas, invitados siempre por ellos, no es, dicen los trabajadores, no, porque cada uno tiene su función y tienen más o menos, tienen una presión relativa. La gestión de un sistema, de campo de golf, es muy complicada, por lo que hemos ido descubriendo, por estar sometidos a unas presiones tales que son capaces de caer. No pueden caer. O sea, es decir, a mayor nivel de cargo ejecutivo, menor capacidad de baja, con lo cual caes en el riesgo de una automedicación o una medicación paralela no correcta. Síndrome del autónomo. Exactamente. Ana, eso es lo que yo te digo. Ahí está El claro. problema también está ahí. No es solo la automedicación, el ibuprofeno ese que se toman las cabras. Vale, es que alguien le ha dicho a alguien, Ahí está. Ahí vamos. tómate El esto, boca que a te va a ir boca o las fenomenal, redes que te va a ir sociales. fenomenal, y verás tú que te levantas, luego te acuestas y dices, coño, pero si cada vez, o sea, ahora me tomo aquello que pasaba en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Se tomaban pastillas para levantarse, pero luego para situarse, pero luego para... Bueno, pues eso nos está pasando. Y en el ámbito laboral es un escollo que los técnicos, los médicos, los facultativos nuestros tienen que saber detectar, porque si no, no harán una gestión adecuada por el hecho causal de ese absentismo. Que seguramente por el mundo laboral habrán aumentado, ¿no?, la automedicación de muchos Sí, sí, trabajadores, ¿no? que sí, claro. evidentemente, yo te digo, yo me he referido a un ámbito en el cual yo soy Pero que el todos- responsable, pero evidentemente yo te puedo extrapolar la misma situación en los demás gremios. O un gremio, por ejemplo, muy significativo, el transporte, ¿no? El O la transporte también educación. es delicadísimo. Y la educación. Y la educación. Profesorado. Hay que decir que estamos haciendo el Porque programa no, desde también. el colegio. Por ejemplo, Activa Para Mutua tiene un área exclusiva para la docencia. ¿Cuáles son los hechos causales de la baja de la docencia? Generalmente suelen ser 3. Los trastornos musculoesqueléticos, pero en educación infantil, en guarderías, el riesgo no por embarazo, sino durante el embarazo, que es un Real Decreto 625, que está perfectamente, que contempla, yo me puedo dar de baja si considero que voy a gestionar mi embarazo correctamente y luego me reincorporaré adecuadamente al trabajo, lo tiene que aceptar la empresa, la mutua y el trabajador. Nosotros dijimos, no, automáticamente, docente a la semana 24, Bueno, tiene que acogerse al Real Decreto. Y los riesgos de la voz, que eran contingencia común. Daba igual que fuera un nódulo, que fuera lo que fuera. Y entonces tú ibas y no te podías dar de baja por accidente de trabajo. Tenías que ir a contingencia común. Vaya usted a saber cada facultativo cómo tramitaba Como o enfermedad transitaba. propia de la profesión, ¿no? Claro, y lo hemos considerado enfermedad profesional. Como hemos considerado el túnel carpiano de los camareros profesional, es decir, la especialización, el análisis
de la gestión y del hecho causal, creo que es fundamental. ¿Y el estrés del profesorado, que cada vez hay más? También. Está tenéis absolutamente. De los talleres educativos, que no nos gusta llamarlos talleres, sino de las aulas educativas, divulgativas, de 4, 1 es siempre de riesgos psicosociales en el profesorado, porque es durísimo, pero también en otro sector que te digo, ¿no? En el turístico. Pero además esto está demostrado, está publicado, lo venimos haciendo, sobre todo en el sector educativo. Esto es pero era delicadísimo porque realmente no se estaba acometiendo esta cuestión. Es decir, ¿por qué está usted estresado? ¿Y qué clase? Pues depende. No. Yo tengo unas presiones que tengo que saber evaluar. Lo que enseñamos en realidad es a evitar la situación y a manejarse, ¿no? Y esto es verdaderamente notable. Hace solo 5 años que hemos especializado nuestras actividades en estas gestiones, pero realmente es absolutamente apasionante hasta dónde vamos a poder llegar y hasta dónde se podría llegar, mejor dicho, sabiendo las causas, analizando las cosas, evitar los efectos, ¿no? Acabaremos como país anglosajones con más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas que los que tenemos actualmente, porque al final en Estados Unidos, por ejemplo, no hay sanidad pública y la gente va al psicólogo y al psiquiatra para evitarse el estrés, no solamente el estrés laboral, sino el social también, porque la presión, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, también importa mucho la presión social, la soledad, la ausencia de amistades. La desvinculación social. La desvinculación social es muy importante. El que tú pertenezcas, mirad, una cosa, y no es un tema publicitario, naturalmente. Nosotros somos la única entidad colaboradora con la Seguridad Social que decidimos especializarnos en sectores de actividad profesional que nos afectaban especialmente en nuestro tejido. Los dueños de las mutuas de la Seguridad Social son los mutualistas, son las empresas, sea un autónomo o sea un señor que tenga 1.000 trabajadores o 10.000. Y decidimos, hay que ir por ahí. Y el hecho de ir por ahí, siempre las mutuas tienen una asamblea general y una constitución de mutualistas que se celebra generalmente 2 veces al año. Nosotros dijimos, por sectores de actividad, haremos un presidente de asamblea y un presidente territorial. Es decir, la identificación, y ahí va Guillermo, y perdonad, la identificación de a ti te pasa lo mismo que a mí, y me lo resuelven así estos señores, con los cuales yo soy también copropietario, pero aquí estamos en ello, es importantísima, porque hemos vivido unos años de grandísima evolución, luego de evolución, y nos hemos encontrado diciendo, ¿y quién soy? ¿Dónde voy? ¿Y quién era? Yo tenía tal... No, yo sigo estando en el mismo sitio y tengo que tener un canal común de gestión. La calidad de la empresa, la cultura empresarial y la cultura de la salud empresarial, que los empresarios unas veces se despistaban y otras los propios empleados, es fundamental para el sistema. Es decir, para recuperar luego el beneficio a la sociedad. Es decir, nosotros seremos efectivos y proactivos cuando realmente sepamos analizar nuestra capacidad de bajar. El criterio de las bajas por enfermedad no clasificada, no por accidente de trabajo, la enfermedad, la cotidianidad común, todavía sigue siendo terrible en España. Pero te encontrarás mucha gente que llega a la mutua, a la consulta, con los síntomas, o sea, con la enfermedad diagnosticada sin haber pasado por el médico. Sí. Y eso es culpa de lo que estábamos comentando antes, Javier, de las redes sociales. Que como conclusión pueden explicar qué es lo que tengo, claro, doctor. Como conclusión de la primera parte, en la que, bueno, estás comentando que la mayor causa de automedicación es precisamente el riesgo a la pérdida del puesto de trabajo o el riesgo a la reducción de dinero durante el periodo en el que uno pues está enfermo, ¿no?
Y otra cosa que ha quedado muy clarita, cuando hablamos de automedicación, casi todo el mundo pensamos en eso, en el ibuprofeno, en los antibióticos. No. El problema es cuando son cosas como la que dice Javier. Hablamos ya de elementos que bueno, antidepresivos, ansiolíticos, cosas que, como él dice, ya cuando ya llegan al médico, ya, digamos, es más complicado de solucionar. Porque hay áreas paralelas que aconsejan. Y estas áreas paralelas que aconsejan, estos asesores externos que existen, realmente, y a mayor nivel, es todavía peor. Entonces luego es muy serio poder tratar el asunto, ¿no? Un brazo roto es un brazo roto. Lo ve un traumatólogo, lo arregla hoy en día, gracias a Dios. Cualquiera tenemos los mecanismos, las posibilidades y tal. Pero una mente decaída se lleva una empresa por delante. Aparte que los antibióticos no enganchan, pero los ansiolíticos, los antidepresivos, pero Ana, yo te voy a hacer una pregunta, vamos, no sé si a lo mejor soy un poco, no sé, porque yo voy al médico y le digo, mira, necesito ansiolítico, y entonces me lo receta. Porque, o sea, yo ir al médico a pedirle ansiolítico es un trámite. No es un tema que tú dices, esto es una patología, me tiene usted que revisar. No me revisa. Simplemente dice, sí, los ansiolíticos, tengo usted. Y dice, bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a hacer una receta abierta y tú ya lo vas comprando a lo largo del año. Hombre, a lo mejor que te ve muy mal. ¿Esto es así? Pero en algún momento te lo... Pero en algún momento te lo han prescrito por primera vez. Cuando el médico te prescribe por primera vez algo... Cuando estamos hablando de este tipo de medicamentos, que estamos diciendo que tiene una cierta peligrosidad, porque puede afectar al organismo de una forma... Te puede cambiar el carácter, y la conducta habitual, que es peligroso. O sea bueno, entonces, es decir, lo decimos, no automedicamos, pero a lo mejor estamos también un poco influidos, indiciados para eso. Es decir, porque si yo eso lo hago y lo veo con esa naturalidad, también pienso como paciente, ignoro completamente el mundo del medicamento y digo, bueno, pues a lo mejor no debe ser tan malo, ¿no? Bueno, porque yo creo que lo que hay que hacer es leerse siempre el prospecto que lleva. Parece una tontería. Bueno, pero el prospecto... Sé que son muy largos, pero y además te pueden acojonar vivo. Si tú te lo lees, te aseguro que no haces la ingesta ni de una aspirina. Yo me he llegado a tomar un medicamento que decía, uno de los efectos adversos de este medicamento es la muerte. Y un paquete de tabaco también. Me lo tomé. También la muerte. No, ¿sabes lo que pasa? Porque tu cuerpo no se... Pero yo creo que lo que pasa es que como... Claro, pero el problema está... El problema, Javier, ¿cuál es? La metformina. Si no, pero mira, Javier, el problema... Perdona una cosa. A lo que decía Rafael... Un shock insulínico, ¿no? A lo que decía Rafael, y voy a hacer un inciso. No he dicho morfina, he dicho metformina. Digo para que no estoy hablando del azúcar. Hay una cuestión que políticamente no se quiere poner nunca sobre la mesa, y es la siguiente. ¿Por qué te receta ese médico más o menos conocido, que es el que te toca a ti de cabecera? Óigame, necesitaría unos ansiolíticos porque tal, porque estoy un poco... pues te lo receta. Porque es que si a lo mejor hay alguien que si le dice, mire usted no necesita esto y no se lo voy a recetar, le puede agredir. Es decir, nos convertimos y entonces se convierte en un vehículo de... aguántese mientras exista, ¿no? Y esto lo tenemos verdaderamente. También porque si a ti te dice el médico, yo no le voy a recetar este asunto, la responsabilidad del médico es decir, como me puede usted pegar, yo le voy a recetar lo que usted quiera. Entonces habría que limitar la capacidad de que el médico pueda recetar ese tipo de medicamento y que fuera solo el psiquiatra. Claro. Lo cual también sería un problema. O tener que ir a inspección a que te lo si el médico detecta, porque vamos a ver que alguien tiene estrés o tiene ansiedad. En el circuito de las mutuas está establecido. En el circuito nuestro está establecido. Pero entonces el usuario, no se pueden recetar la estos persona medicamentos. que utilizamos el medicamento, sabemos que no tiene eso, salvo tanta peligrosidad. que el especialista último, la información que detecta es, bueno, no será tan malo cuando se dispensa de esta manera. También los médicos tienen un cupo de medicamentos, no pueden pasarse de una determinada cantidad de medicamentos. El médico de salud tiene... Con esta receta abierta, de ambulatorio tiene 5 minutos por paciente, no tiene más. Y bueno, pues llega, tiene tu historia clínica, le da al ordenador, la informática ahora llega ya a todos los ambulatorios, a todos los centros de salud, y ve que en algún momento, en alguna ocasión, has padecido un episodio de depresión y que te han prescrito, exacto, te han prescrito eso, y si se lo vuelves a pedir, pues no tiene ningún problema en volver a prescribirlo. Hombre, si un día llegas con ojos de loco a lo mejor, o pegando el brazo, a lo mejor te dice,
No, caballero, le voy a dar un parte para el especialista, ¿no? Pero normalmente también yo creo que sí, es verdad, estamos acostumbrados al efecto inmediato, ¿no? Me duele la cabeza, algo rápido. Sí. Y hay algunas técnicas, ¿no?, de relajación que también pueden ser efectivas, ¿no? Pero recurrimos a la pastilla. Sí, es que es cómodo. Claro. Pero en fin, en definitiva, vamos Medicina a decir en favor de los médicos que lo que hemos querido decir aquí no es que los médicos receten mal ni mucho menos, sino que muchas veces da la sensación, pero por eso están los historiales clínicos que lo consultan, y por otro lado que también al paciente se le puede notar. En el caso de Javier, comentaba que en la mutua sí que han separado todo el protocolo de recetas o recomendaciones viene basado y aprobado por el especialista correspondiente, ¿no? O sea, no podemos, el médico... Bueno, supongo que también habrá ansiolítico, antidepresivo de baja... No se puede, porque está... No, porque está auditado. Eso vamos a decirlo porque todo... No, pero está auditado. Quiero decir, podrás dar 6 lexatines, pero cuando ese médico internista de contingencia común vaya al botiquín a por los otros 6, se encontrará con que tiene que traer el programa y no le va a autorizar los 6. Y esto es muy importante. Lo que hablábamos el otro día tú y yo, de dispensación al final de unidades de medicamento específica para el bueno, paciente, para el tratamiento. Eso se hace, exactamente. Bueno, yo he tenido la suerte de vivir también fuera de España, en Costa Rica, en Centroamérica, cuando empezó hoy Centroamérica, su desarrollo, de eso nada. Y allí es así, es decir, allí te dice, bueno, tú en la farmacia, incluso monodosis, ¿no? Es decir, 3, 4 y... que tomar. Incluso tú en la farmacia, con receta privada o incluso productos que tú puedes comprar, no tengo por qué llevarme una caja de 40 pastillas cuando yo necesito 10. Y lo puedes hacer así. Aquí no, aquí te largan el blister y... Hay proyectos que eso sí, pero hay muchos intereses creados también. Claro, como todo, volvemos a la parte anterior del programa. Hay algunos medicamentos toda la industria de envasado, si no la despensa de la abuela, pues no no son nada baratos, y te venden cajas de... Bueno, yo creo que, Javier, todo esto... como paga la Seguridad Social. Al final va enfocado, lo pagamos todos, amigo y compañero, además que de la tesis que ha hecho él en su doctorado de comunicación sobre redes sociales. En las redes sociales también se dan buenos consejos y muy malos consejos. Exacto, esa es la segunda parte de la segunda productos parte. Milagros y demás. Javier antes comentaba, eso sí que es peligroso. Claro, Javier comentaba el vecino o el amigo, pero hoy tenemos muchos amigos virtuales incluso, y hay mucha gente virtual. Digo virtual en el sentido de que en la vida real son de una forma y las redes son otra. Y luego, igual que en la vida real, hay mucho en las redes también. Entonces, claro, cuando uno se siente mal o le sale una manchita en algún lado o es algo, lo primero que hace, no sé por qué, es buscarlo en internet. Y eso quizás hoy no se trata de debatirlo mucho. Lo que está claro, es una barbaridad. Lo que sí vamos a intentar es repetirles el mensaje es: no hagan eso. Para eso están los médicos. Si le pilla un viernes y el médico pues, van a ir el martes, se fastidian y se aguantan. Porque pueden pasar. Es que pueden pasar desde un viernes a un martes infernal. O sea, sí. Yo creo que para determinadas patologías se puede hacer, pero sabiendo dónde se busca. Es que y si esa información es fiable o no es fiable. Ese es el problema. En concreto, hay organismos de calidad, nacionales e internacionales, que se dedican a esta labor y te ponen en la página web un sello de calidad para que el enfermo o Pero desgraciadamente tú sabes que la mayoría de la población no sabe manejarse a ese nivel. Pero hay que educar a que se acuda a este tipo de páginas. Claro, pero como consejo, que vayan al médico y sobre todo porque lo que comentaba antes, yo conozco más de un caso de amigo que a lo mejor le ha pasado algo, ha buscado un viernes y vamos, ha tenido lo peor del mundo hasta 3 o 4 días después que ha ido al médico para decirle, es decir, que ya no lo estoy diciendo en el sentido de, bueno, es que no, es que les puede dar un mal rato tremendo, porque no sé por qué, si tienes algo siempre es lo peor. O sea, lo peor. Te pones en lo peor para luego alegrarte que no te pasa nada. Que es que en las redes normalmente las consultas se hace cualquier consulta. Incluso que hay síntomas que son muy parecidos, ¿no? Lo que tienes esa es otra, que cada cada patología en cada individuo, aunque hay una generalidad de síntomas, se manifiesta de una forma similar, no igual. Exacto. Entonces, hay determinadas patologías que la ves en internet y cree que es un infarto. Un infarto, por ejemplo, o un ataque de ansiedad, piensa que está muriendo de un infarto y al día siguiente me diría yo un infarto. Que tiene un infarto, le saca zumbando por el hospital, que no vaya a mirar a ver, ¿tendré un infarto? No.
que salga zumbando. Bueno, yo no sé si queréis comentar algo más para finalizar. Consejos, por ejemplo, contra la automedicación, que no hagan tonterías. A mí me gustaría que Salvador dijera a qué páginas pueden acudir para los que nos estén viendo. Venga, pues, que no pongan en Google, tengo Salvador, una manchita en la piel, sino que sobre todo eso, más. Que intenten de ver, normalmente este tipo de páginas, que son fiables, van acompañadas de un logotipo, de un sello de calidad, donde es fiable que esa información se pueda extraer de ahí, ¿no? Sí, todo lo que se salga de ahí, pues bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. Si te parece, en próximos programas vamos a dar esos datos concretos, pero si tú nos mandas un mensaje a nosotros mañana o pasado, lo vamos a incluir en la descripción de este vídeo. Sí, por supuesto. Es decir, para que tengan la referencia ahí, si nos están oyendo ahora mismo, nos están viendo y dicen, es que no está diciendo las páginas. No, miren en la descripción que está puesto ahí los enlaces. Sobre todo de organismos como colegios de médicos, en fin, organizaciones colegiadas. Mándanos algunos enlaces que sean útiles para nuestros... Que no sea de nadie que diga, pues yo soy médico y no se sabe. Perfecto. Mientras tanto, hasta que no tengan esa información, no consulten. Vayan al médico. Con respecto a la automedicación en la farmacia, Ana, ¿qué hace la gente? Porque el mayor problema que hay es que sobran medicamentos. Sí. Vale, pero mucha gente tampoco sabe qué hacer. Porque no hay tiempo, vivimos en un mundo global donde no hay tiempo para ir al médico. Para ir al médico, pues tienes que, si vas a un médico de cabecera, tienes que llamar por teléfono, que te den la cita, te dan la cita a una hora que a lo mejor la persona, si estás trabajando y no estás muy enfermo, pues no puedes ir, y entonces pues o se automedican por sí mismas, porque lo tienen en casa o porque alguien les cuenta, tómate esto, o muchas veces, la mayoría de las veces, vienen a la farmacia también y preguntan. Nosotros solemos dar, por supuesto, medicamentos que se pueden vender sin receta y todo tipo de consejos. Y si vemos alguna patología que es grave o que tiene carácter, los desviamos al médico inmediatamente. ¿Cómo se llama tu farmacia y dónde está? Hay muchos centros de salud que tienen que tienen horarios de guardia, que están abiertas hasta las 10 de la noche, hay guardias y urgencias de 24 horas, que en la puerta, en la entrada, hay personas profesionales cualificados para desviar lo que es un accidente de tráfico grave o lo que es una simple infección o una consulta. Y luego tenemos también farmacias de guardia. La televisión lo dice siempre, consulte a su médico farmacéutico, ¿no? Cuando hay un anuncio de un medicamento que es OTC o un medicamento que se puede vender sin receta, demostrador, siempre, incluso eso, pueden tener efectos secundarios. Consulte a su médico, su farmacéutico. Farmacéuticos hay por todas partes y siempre de guardia. Sí, y estamos ¿la tuya dónde está? ¿Qué? No, eso no puedo decirlo. ¿Por qué no? Porque no, porque estamos en un sistema público y ya está. El farmacéutico siempre... no se puede. No. El farmacéutico siempre dará el mejor consejo dentro de lo que puede dar. No puedo decirlo. Bueno, y si ve que la patología más grave... Ana Navarro, farmacia... Sale en internet, en Google. No lo digan, no importa. En Google está todo. O sea que yo aparezco también como todos los que estamos aquí presentes. Bueno, hemos perdido la individualidad a cambio de la información. Totalmente. Y ya está. Bueno, tú has dado ya tu consejo, tú también. Y ahora el consejo se lo daría yo a las camareras de piso que has planteado que tienen un problema. ¿Qué le recomiendas a este perfil profesional que hagan? Acércate al micro un poquito para que lo oigan bien. ¿Qué recomendarle el consejo a ellas en especial? El consejo directo a ellas es... tranquilas, la presión te la va a resolver tu mutua y tienes derecho a que tu mutua te resuelva tu posible situación de baja antes de que la tengas. Es decir, la mutua tiene que hacer una actividad profiláctica a que realmente lleguemos a una situación de baja. Y esto es un tema que no estaba concebido, era incómodo, pensaban las entidades que podía ser... No es costoso, nos lo permite el sistema, se llama Panotras, y le diré, oiga, vengo aquí porque antes de que yo me tenga que dar de baja por un problema de cadera, de espalda, de tal, yo quiero, acudo a usted, exige usted a su empresario ir a la mutua antes de que se dé baja para generar un programa educativo, corporal y profiláctico para evitar caer en baja. Muchísimas gracias, Javier Alegre, director de OnTour, director nacional OnTour de Activa Mutua. Bueno, Rafa,
Que no te pele tanto con el médico, hombre. No, que va, es todo lo contrario. Es decir, yo con el médico me llevo estupendamente. Fíjate que me receta de una forma abierta. O sea, nada más que verme. Eso puede ser abierto por miedo, ¿eh? Lo dan por miedo a que le zumbe el paciente. Yo creo que después de verlo aquí en televisión. Pero no tiene Rafa de esa pinta de que vaya a... De todas formas, es que es muy, muy difícil no consultar las cosas, sea de medicina, sea... ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que todo está en la... También tengo que decir una cosa, en España tenemos una sanidad buenísima, sí, pero también es muy abierta, muy fácil, es pública, es gratuita, y estamos muy mal acostumbrados a hacer un mal uso de los medicamentos, un mal uso de los médicos y un mal uso muchas veces de las urgencias. Entonces creo que también es un problema educacional. En el resto de Europa, en el resto del mundo, cuando una persona va al médico es porque está realmente malo, y cuando consume un medicamento es porque realmente lo necesita. En España nos han educado, o tenemos la costumbre de consumir, creo que somos el país de Europa que más medicamentos consumimos, y además de forma gratuita, con lo cual pues... Y además te digo una cosa, es decir, lo que hemos hablado antes también un tema que hay que tener en cuenta, es decir, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Es decir, es verdad que cuando leemos una patología o tenemos alguna sintomatología, ¿no?, y lo vemos y buscamos en internet, nos ponemos en el peor de los casos, como en casi todo. Es decir, mi niña, ¿dónde está? Y la niña está en el kiosco comprando las palomitas, pero pensamos, me la han raptado, me la no sé qué, es decir, sí, somos capaces de crearnos, nos creamos exactamente, nos creamos tantos miedos, el 98% de la realidad es ficticia, ¿no? Es decir, luego después un 2% que es real. Pero eso tiene su sentido, el bombardeo cinematográfico influye. Sí, ¿no? Por eso muchas veces cuando consultamos en internet y nos duele un poquito el brazo, alguien nos dijo que cuando duele el brazo derecho o el izquierdo, el derecho es que va a tener un tema de infarto y es que te mueres. De miedo. El izquierdo. Bueno, pues el izquierdo. Muchas gracias. Javier, repítelo, el izquierdo. Bueno, no quiero despedir el programa sin dar las gracias a un sector profesional de alto riesgo, como la educación, al Colegio MIT, en el cual ya lo hemos invadido definitivamente. De hecho, nos hemos quedado con una especie de sitio fijo en el que se hace tanto mundo digital, ciencia y salud, como mundo digital, ciencia y tecnología, y en el que también vamos a poner en marcha cursos para los chavales, para pequeños y jóvenes divulgadores. Vamos a intentar pues que utilizando nuestros recursos también los chavales aprendan a exponer la información, las cosas que saben, de una forma semiprofesional, para que sea algo divertido también, y que no se vayan a convertir en unos gameplayer en YouTube, sino que por lo menos sacar unos profesionales. Exacto. También desde aquí los alumnos que te puedan enviar, todos que son semiprofesionales, que son de tercero o cuarto curso de la facultad. Eso es lo que intentamos, ¿no? Que bueno, que no solamente se aprenda a explicar las cosas, que es una de las partes de los cursos que queremos dar, sino también que se sepan desenvolver pues frente a micrófonos, frente a cámaras, en definitiva, que sepan preparar la información, coger la parte importante, que sepan transmitirla y que luego técnicamente también sean capaces de realizarla y de colocarla online, que sepan que no hay que a ver si hay por cámara, que no hay que pegar golpecitos al micro como llevamos nosotros toda la tarde, lo habitual, las cosas niñas tontas, cosa, al de sonido le ponen negro. Te digo una cosa, hubo un programa que hicimos aquí en el colegio que solo eran niños. La puedes flipar, o sea, hay niños que tienen hablo de niños que tienen un nivel, digamos, no voy a decir que sean más listos que otros, sino que se han preocupado más por tener cultura y por aprender y demás, que es que te quedas alucinado. Entonces, fíjate qué medio más bueno pues para poner a ese niño en escena. No hablo de solo ese tipo de niños, ayudaremos a niños que tengan dificultades también, para eso estamos. Pero aprovechar también todos esos niños que a lo mejor no han tomado esa ruta. Y desde luego, esto les sirve para muchas cosas. Hablar ante una cámara, exponer las ideas, les sirve no solo para esto, sino incluso si alguno se quiere meter en la política. También para que aprenda. Él está dando clases vamos a ver. de comunicación política. Luego te salen ovejas negras, pero es que claro que vamos a ver. ¿Cuántos años? Está dando clase un curso de comunicación política. Digo, sí, lo hemos puesto en aquella mesa los dos juntos, sin premeditar y mira tú. Pero tú acuérdate, cuando llegué aquí, ¿qué es lo que impartía? Yo no me acuerdo. Comunicación política. No me acuerdo. Estamos ya mayores. Ya estamos mayores. Me acuerdo que hace falta una pastillita. Estamos mayores, inteligenia, tío. Y ahora hablamos con Ana, que nos diga, nos sumamos. Una cosa que quiero apuntar es que durante el programa van a pasar por aquí. Vamos a intentar que pasen los directores de todos los colegios profesionales que están vinculados a la sanidad
profesionales de conocido prestigio, catedráticos, doctores en diferentes áreas. Vamos a intentar tocar las sanidades de todos los palos que podamos hacer. Vamos a hacer industria, claro, todo. El mismo modelo de mundo digital, ciencia y tecnología aplicado al mundo digital, ciencia y salud. Explicarles con profesionales cosas complicadas, pero para que lo entiendan. Que lo entienda todo el mundo. Y además que cuando lleguen a un hospital no tengan el miedo de ponerse delante del médico y decir, ¿y este quién es? Me da un miedo, porque eso suele pasar. Y eso además muchas veces impide enterarte de lo que te está diciendo el médico, asumir la información que te está dando. Vamos a intentar que todo eso sea mucho más agradable y que sepamos cuáles son las funciones de una enfermera, las funciones de un médico, las funciones de un radiólogo, las funciones de un oncólogo, las funciones de un pediatra. Conocerlo perfectamente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Encantada, un placer. Un placer. Javier, espero contar contigo con más programas. Lo mismo que Rafa, Muchas gracias. lo mismo que a Ana y lo mismo que a Salva, que de todas formas contigo tenemos pendiente presentar, tengo que coger con los dos manos. Sí, con las dos manos. Esta tesis doctoral, además suena, mira, como Ignacio, dice que damos golpe en la mesa. Sí. Esta tesis pendrive. doctoral en la que, bueno, pues ya nos has puesto antes que dedicarle un trocito de algún programa para que nos cuentes cuáles son las conclusiones, sobre todo. De todas formas, podemos traer a otros compañeros, miembros profesores, que formamos un equipo de investigación, pues para que también hablen en qué nos traemos entre manos. Perfecto. Y eso que Fíjate, hemos dicho hoy, no es se ha tan- hablado de mi libro, ¿no? Es tan no lo he dicho, interesante lo he dicho. que en la última parte del título pone redes neuronales artificiales. Sí, sí, Eso lo tiene que explicar con Redes detenimiento. sociales y redes Efectivamente. neuronales artificiales, o sea... Que tiene tela. el Bueno, futuro, pues el los futuro de emplazamos la aquí comunicación. para el próximo programa de Mundo Digital, Ciencia y Salud. Buenas tardes.